Tengo un pequeño problema y perdonen que comienzo problematizándome. Es que a mí me gusta predicar la palabra de Dios. Y ese es un problema para ustedes. Para mí no, para ustedes sí. Mayra, tú lo estás diciendo. Nadie me dijo a mí cuánto yo puedo predicar. Y yo predico hasta que termine. No sé qué tiempo tenemos aquí. No sé si hay una comida después. Si la hay, bienvenida sea, porque seguro que nos caerá bien. Pero tengo el inmenso privilegio de poder estar con ustedes aquí, por lo que yo he dado gracias al Señor, he orado al Señor, y en su gracia Él me ha guiado a la palabra que Él quiere que yo le comparta. Yo bendigo a Dios porque ustedes no se imaginan lo que significa para mí. Yo tengo pena del pobre Andrés Silverio, que me trajo aquí, y yo venía, él venía, era mi guía turístico, usted ve. Es que yo viví en San Francisco de Macorís cuando era un joven de 21 años. Yo tengo 74 años, voy a cumplir para la gloria del Señor, y aspiro que sean 105, así que usted haga la cuenta y mire lo que me tiene que soportar todavía. El asunto es que vivir en San Francisco para mí fue una bendición muy especial. Y yo le contaba a Andrés, veníamos hablándole que fue un tiempo tan especial. El hermano Leonardo Renqui, que fue el pastor fundador de la iglesia bíblica aquí, me invitó a hacer a mi primera práctica pastoral aquí en San Francisco. Yo le decía a Andrés que quiero ir a Rabo de Chivo, que tengo que ir a Rabo de Chivo, que tengo que ir a Joyo el Ala y al Alto Carmel, el Alto Javiela, por ahí. Aquellos años eran unos años que marcaron mi vida. Y yo tenía 53 años que no venía a San Francisco. Desde entonces jamás había vuelto. Pero tengo unos recuerdos preciosísimos. Imagínense ustedes que Oneida y yo nos comprometimos estando en San Francisco. Hace 52 años que nos casamos. Y por la gracia de Dios ya, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Pueden ver, nuestro hijo mayor ya tiene 50 años, nuestra hija del medio tiene 46 y la pequeña tiene 42. Entonces ya ustedes saben. Por lo demás, quiero darle la gracia al Señor por las bendiciones con las que Él le has bendecido a ustedes los hermanos aquí en San Francisco. Y no es que no bendiga a los otros, es que tengo un especial por ustedes, porque San Francisco está en nuestro corazón. Si Oneida y yo nos gozamos una conferencia maravillosa que hicimos aquí. La Alianza Bíblica hizo una conferencia maravillosa con don Roberto Atwood y doña Ana. Y la mayoría de ustedes estaban en la gloria o en los planes de Dios. Pero eran tiempos muy especiales. Dicho lo dicho, yo espero que usted sea paciente, porque yo lo que le digo no es de jugando. La bendición que tenemos es que somos bíblicos cristianos. Uy, uy, uy. Yo me he preguntado a veces si las personas que fueron a inscribir eso sabían lo que estaban diciendo. Ser bíblico y ser cristiano. Yo hubiese querido ser bautista, metodista, presbiteriano, cualquier otra cosa. Estoy hablando del nombre. Porque si el nombre nos identifica, entonces eso de ser bíblico cristiano es una cosa seria. Porque a grosso modo, muy en sentido general, ser bíblico significa que la Biblia es para nosotros y nosotros somos para la Biblia, el uno para el otro. Que la Biblia no es para nosotros un libro que se lleva a la iglesia y que se usa. Es nuestra regla de modelo de conducta y fe. Amén. Bueno, somos bíblicos. Si somos bíblicos, entonces tenemos que andar conforme a la Biblia, porque si no nos queda grande el libro. ¿Y si somos cristianos? Bueno, que ya le digo que no sabía lo que estaban haciendo esa gente. ¿Usted se imagina que eso? La culpable de eso se llamó Juanita Toirac. Juanita Toirac fue hermana de Florentino Toirac, que a su vez se educaron en Los Pinos Nuevos en Cuba. Eran misioneros. Florentino fue misionero en Haití y Juanita fue misionera aquí en las iglesias bíblicas. Y fue ella la persona que se le ocurrió. Y no entiendo cómo los misioneros que estaban entonces, que no eran ninguno de los que ustedes conocieron. Yo tuve el privilegio de conocer a Mr. Cook, que fue el primero, Mr. Cook.
sus hijos vinieron hace poco a San Pedro. Yo soy de la Romana originalmente y ahí en San Pedro se establecieron las iglesias, las primeras iglesias bíblicas. Pero no vinieron aquí, y con esto voy a dejar ese tema porque tengo muchas otras cosas que decirle. Las iglesias bíblicas son un acto de la providencia de Dios. No hay ni un amén, no sé si entendieron lo que dije. ¿Entendieron lo que yo dije? Pues se lo voy a repetir. Yo dije que las iglesias bíblicas son un acto de la providencia de Dios. Y alguien puede decir, ¿todas lo son? ¿Todas las iglesias? Sí. Pero algunas son hijas de unos planes y unas ideas y unos proyectos fríamente calculados y hechos idealmente, ¿verdad? Algunas iglesias, como las que tienen una tradición teológica, las iglesias reformadas o las iglesias presbiterianas o la metodista, tienen una historia. En el caso nuestro no sucedió así. Nosotros somos hijos de la providencia de Dios en el mejor sentido de la palabra. Que nadie había pensado en eso. Que no se le había ocurrido a nadie. Que ni siquiera Mr. Q, cuando cruzó el Haití Bonito para acá, vino pensando que iba a formar una denominación que se llama Iglesia Bíblica Cristiana. Mr. Q vino a este país detrás de los haitianos, los hermanos haitianos, que venían a cortar la caña, y él era un misionero que fue enviado a Haití. Y en Haití él pensaba como todo norteamericano normal, que esto era una selva. Y él cruzó la frontera detrás de los haitianos para evangelizar a los haitianos. Y cuando cruzó la frontera y comenzó a entrar para acá, dijo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Entonces se asustó. Se fue, corrió, llegó hasta el este extremo. Higüey, La Romana, para allá adentro, ¿verdad? Los Batelles, para allá, buscando a los haitianos. Pero resulta que los que creyeron fueron los dominicanos. Silverio Martínez y otros dominicanos creyeron. Y cuando Mr. Q se vio donde estaba y vio el potencial que había, dijo, pero estamos equivocados nosotros. Así, consecuencia de ese accidente, nacieron las iglesias bíblicas. Providencialmente, hermanos, somos bendecidos por Dios. Somos unos dominicanos a quienes Dios quiso honrar con la gracia de conocerle en Cristo. Somos cualquier cosa, no. Aquí hay muchas iglesias, mucho mejores y mucho peores que nosotros, pero como nosotros no hay. Bíblico cristiano no hay, somos nosotros. Y eso debe ayudarnos a pensar que el altísimo privilegio y la gracia con que el soberano Dios, por encima de todo lo que ningún ser humano había pensado, mira, ni siquiera Mr. Cook, que era misionero, había pensado en eso. Dios abrió el corazón de un misionero que vino, que nos compartió el evangelio, lo que significó que otros tantos misioneros luego vinieran y nos dieran sus vidas. Hermanos, necesitamos estar muy agradecidos al Señor por la vida de todos y cada uno de esos misioneros que vino y nos dio lo mejor que tenía, su vida. En el nombre de Jesús nos la dieron. Y si nosotros estamos aquí y creemos al evangelio, nuestra tarea no es quedarnos donde estamos, no es gozarnos en que somos bíblicos, es que tenemos una generación que son ustedes, una generación diferente, muy diferente, pero es una generación que tiene el compromiso de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. No si les gustaría, es que lo hacemos o lo hacemos, porque para eso estamos aquí. Ustedes, los jóvenes de esta generación, no he comenzado a predicar todavía, eso es un comercial. La predicación viene ahora, espérese. Casi viene la predicación. Tengo que terminar esta idea. La idea es, hermanos míos, que nosotros tenemos la gracia de estar aquí en este tiempo, en esta generación, en un tiempo tan especial en el que Dios decidió bendecir las iglesias bíblicas cristianas. Hemos estado aquí y Dios nos ha ayudado a hacer cosas por la gracia de Dios. Hemos crecido. Yo bendigo a Dios y me regocijo en lo que Dios ha hecho con ustedes, porque hemos crecido, hemos logrado cosas. Lo que pasa es que delante nos queda un mundo que tiene muchas necesidades todavía.
en este mismo país, estas mismas actividades que hemos estado haciendo, que la Alianza Bíblica diseñó, fue una bendición inmensa en cada uno lugar donde se ha hecho. Estaba hablando con mi hermano Bienvenido de Mesa, que en el sur fue una bendición. En el este, una bendición inmensa. Por ahí fue que comenzamos. Yo le digo a los macorizanos molestándole, yo le digo, ustedes son el Vaticano. Ahora en el norte, mire qué precioso que estemos aquí. En Santo Domingo también fue muy bien, pero tenemos una deuda grande. En Santo Domingo hay mucha gente que no conoce a Jesús. Y los bíblicos estamos creciendo mucho en todos los otros lugares, menos en Santo Domingo. Hemos crecido, pero no hemos crecido. Estoy hablando de la proporción, ¿verdad que sí? Así que yo termino esta introducción diciéndole que por favor oren por nosotros. Oren por nosotros, bíblicos cristianos, que tenemos en Guachupita, en Gualey, en Lengua Azul, en La Agustina, en los barrios de Santo Domingo, donde están los, ¿cómo que se llaman ellos? Los rabacucos. No sé si ustedes han oído eso por aquí. Los rabacucos son una secta evangélica, que no son más que una expresión de la carencia, de la necesidad de que alguien le predique el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y eso somos nosotros. Yo no sé qué usted piensa hacer, qué usted piensa estudiar. Por favor, estudie. Déjese conducir por el Espíritu de Dios. Vaya a la universidad, edúquese. Dios lo quiere a usted educado, no lo quiere bruto. Dios no le gustan los ignorantes. ¿Por qué no? Porque Dios no es ignorante ni quiere que nadie ignore. Por eso nos dio este libro. Pero usted necesita educarse para Dios. Porque cuando Dios le llame a usted a ser misionero, usted va a decir que sí. No, usted brinque, patalee y no se preocupe, que Dios sabe cómo lo va a llevar. Necesitamos llenar los barrios de la capital de iglesias bíblicas. Amén. Bueno, voy a comenzar la predicación ahora. Yo le voy a invitar a una porción de escritura. La escritura que quiero leer son unos solos versículos y leerlo casi por leerlo, porque de lo que voy a hablar es más bien de una emoción. Y voy a invitarle a usted a acuerpar esa emoción, a traerla a su mente y ponerla al servicio de su fe. La emoción de la que quiero hablarle. Le voy a decir en qué consiste esa emoción. Permítame poner mi cronómetro. La razón de mi cronómetro es que yo no estaba jugando, que le dije que a mí me gusta predicar. Y yo me suelto a predicar y ustedes que tienen una comida, que tienen planes que hacer, díganme, ¿a qué hora es la comida, hermano? Si es verdad que hay una comida, ¿a qué hora es? ¿A qué hora es la comida? A la 1. Son las 11:47. A las 12:47 yo terminaría. No es a la 1 la comida. Pues yo puedo terminar a las 12:47, ¿verdad? Y tenemos unos minutos ahí, que vaya al baño, que sale. A las 12:47 termino, 1 hora. Amén. Amén, así me encanta a mí. Bueno, tengo el cronómetro aquí, no se preocupen que aquí está y yo respeto esta cosa. Hermanos míos, la palabra que le invito es al libro de los Hechos, el capítulo 17, y voy a leer unos versículos que, como le dije, la intención más bien es introducirme al pasaje, o más bien al contenido de lo que quiero comunicarle, porque de lo que voy a hablarle de una emoción que es la intención de mi corazón, que usted la tome y la ponga al servicio de su fe. Le hablo de esa emoción ahora, pero antes le damos el pasaje. Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 26 al versículo 29. El libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 26. Y son 26 al 29, 3 versículos. Y de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque, póngale mucho cuidado a lo que usted va a oír ahora, oiga bien, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y Pablo ahora va a citar a un poeta griego del siglo IV antes de Cristo, que dice: porque el linaje de Dios somos, porque el linaje suyo somos. Voy a terminarlo allí. Pablo va a seguir un discurso, está en el Areópago, y el discurso que está dando, lo está dando como una forma de hacer que los griegos se enteren de que ellos estaban equivocados en tanto a qué adoraban. Y le va a decir, entre otras cosas, al Dios que ustedes no conocen, ese que ustedes llaman el Dios no conocido, es el que yo le explico, le predico. A ustedes jamás voy a hablarle del Dios no conocido, porque ustedes lo conocen. Ustedes conocen a Dios, y yo le invito a que tengamos una breve palabra de oración, para que entonces le hablo yo de eso que quiero hablarle, de esa emoción que espero Dios nos dé gracia para ponerla al servicio de nuestra fe. Creo que me entienden eso, ¿verdad que sí? Tengamos una palabra de oración. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has privilegiado con la gracia de poder dedicar este tiempo a esta celebración en cánticos, en alabanza y en reflexión sobre tu palabra, y muy especialmente en la comunión con la que tú nos has bendecido en Cristo nuestro Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres Dios soberano que hace todas las cosas como quiere, y por ello te agradecemos, porque está presente aquí y nos ha permitido usar este tiempo para servirte, glorificarte y gozarnos y ser edificados en ti. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por la gracia infinita de amarte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén. La emoción, mire, esta es la emoción como un denominador del vivir en este tiempo. Se llama disfrutar. ¿Qué le parece? Si usted no se da cuenta, a usted le dicen eso y usted lo dice más que lo que usted se entera. Que disfrute el viaje. Mira, y la comida, ¿cómo está? Que la disfrute. Oye, ¿cómo tú dormiste? Yo muy bien. ¿Te despertaste bien? Sí. Ay, que disfrute el día. ¿Qué es eso de disfrutar? Regocijarte en eso. Cógele, si es comida, que te sepa bien, ¿verdad? Masticarla bien para que se sepa. Si es una música, ay, oírla bien para oír todos los acordes, para oír hasta el último de los acordes. Si es Dios, deleitarte en conocerle. Porque Dios es disfrutable solo y únicamente si tú inviertes tiempo para conocerle. Porque tú no lo conoces a Él, porque tú lo decidiste. Tú lo decidiste después que Él se te dio a conocer a ti. Ese orden es importante que lo tengamos presente. ¿Están conmigo en eso? Fue Dios el que hizo el diseño desde antes de la fundación del mundo y creó el tiempo, creó las circunstancias, creó tu familia. Y cuando llegó el tiempo de Dios, se te dio a conocer. ¿Por qué lo hizo? Pues mira, lo hizo porque Él quiere que tú le disfrutes a Él, porque Él te disfruta a ti. ¿Qué yo dije? Que Dios se deleita en ti. ¿Tú sabes cuánto Dios nos ama? Si tú no tienes idea, te voy a recomendar un versículo. En Juan capítulo 3 y el versículo, of course, diría uno que habla inglés. El versículo del 16. Digámoslo juntos y de memoria. Pensémoslo, digámoslo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Usted oye cuánto nos ama Dios? Mire, lo grande es que no nos ama el día que llegamos a conocerle.
nos amó desde antes de la fundación del mundo y esperó todo ese tiempo que pasara todo lo que ha pasado hasta que llegó el día. El suyo yo no sé cuál fue, pero el mío fue el 12 de febrero de 1971, caminando por la calle Héctor René Gil frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar en La Romana. Yo iba caminando por ahí como a las 8:30 de la mañana y Dios me habló a mi corazón. Y me dijo que si yo me atrevía a darle mi vida, Él estaba dispuesto a darme la mejor calidad de vida que un ser humano puede tener. Y yo dije, uy, yo quiero eso. Pues yo tengo que convertirme. Pues me voy a convertir esta noche. Y esa noche fui y me convertí al Señor Jesucristo. Hace 54 años. Y quiero decirle una cosa. Me tocó mucho más que todo lo que usted y yo podemos imaginar en lo que tiene que ver con vivir una vida buena, agradable, llevadera, sabrosa, una vida con tribulaciones, dificultades, pruebas y todo lo que usted quiera, pero todo eso mira a conocer a Dios. Y Él me ha permitido la gracia de conocerle, y a mí me encanta Dios. Oiga, yo vivo enamorado de Jesucristo, pero no es un amor de ese que cantamos, ese amor barato, ¿verdad? Que canta la bachata, no. Es el amor de Él, que Él lo puso en usted y en mí, ese día para mí y ese día para usted. El día que fue para usted, usted dejó de ser usted. Porque Dios lo que hizo fue, cuando vino a su corazón, que le dio a Jesucristo, en lugar de su estado de condenación en la que usted estaba, Él puso a su Hijo dentro de usted por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué más hizo? Le declaró a usted muerto, porque en ese momento el Espíritu Santo le regeneró a usted y le hizo ser la persona que usted es hoy. Si no es mejor es porque usted no coopera, pero Dios vino a vivir a usted para que usted coopere, y entre tanto usted coopera, Él le va haciendo cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor. ¿Y sabe dónde va a terminar eso? ¿Dónde eso se va a parar? El día que le presente en gloria en Cristo Jesús glorificado. Regocijarnos en Dios, yo no le hablo de regocijarse en cualquier Dios, porque hay muchos dioses por ahí, ¿verdad? Raros, y hasta los que nos inventamos nosotros. Yo le invito a que nos regocijemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro precioso y hermoso, único Dios, 3 y 1, santo, bendito, glorioso. Nuestro Dios que es pura verdad, nuestro Dios que es pura generosidad, nuestro Dios que es toda justicia. Ese es nuestro Dios, encarnado en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesús, que dejó su trono de gloria como Hijo eterno y que vino y se hizo un hombre y pasó por toda, se entregó por nosotros y resucitado de entre los muertos, envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestros corazones. Él es quien regentea nuestra vida. Él es el gobierno de nuestra vida. Desde ese día que usted aceptó a Jesús, usted perdió todos los derechos de su vida, porque ya no es usted, ya no vive usted. Usted murió el día que aceptó a Jesucristo. El día que usted aceptó a Jesucristo, ese día usted murió, porque ese día usted nació de nuevo al reino de los cielos, y desde entonces ya no vive usted, vive Cristo en usted. Esa no es una declaración evangélica, ¿sabe? Que los evangélicos decimos mucho disparate. Disparate digo que citamos la palabra de Dios sin deseo de hacerla y de obedecerla, y lo que es peor, sin entenderla. No cite la palabra de Dios sin saber lo que está diciendo, porque de cada palabra ociosa que salga de su boca dará cuenta. Los evangélicos somos muy buenos en eso, pero eso dejémoslo para otro capítulo. Usted nació de nuevo porque Dios el Padre envió a Dios el Hijo a que le regenerara por Dios el Espíritu Santo. Hermanos míos, eso genera una vida significativa. Es decir, una vida que vale la pena vivirse. ¿O usted se imagina que su vida no es algo fuera de lo común? ¿Sabe usted que algo de lo que usted debe especializarse pensando es que usted es de las poquísimas personas en el mundo, en proporción, ¿verdad? En proporción, poquísimas. En el mundo somos casi 10.000 millones ahora. Y los que profesamos esta fe somos 1 de cada 3, más o menos. Es decir, nosotros somos cristianos muy en general, 3.000 millones.
Somos mucha gente, pues sí, somos mucha gente. Pero el tema es que esos 3,000 millones tenemos el común denominador de vivir para agradar a Dios, de ocuparnos de hacer la voluntad de Dios y de vivir diferente a como viven las otras gente. Porque los otros 7 millones y pico que quedan, 3,000 de los cuales viven con nosotros en América, en Occidente, y los otros no quieren saber de nosotros, son los orientales por allá, que tienen otro concepto de la vida y ven otra vida. Nosotros tenemos la ventaja sobre ellos, que a los únicos que Dios encomendó como la luz del mundo y la sal de la tierra, somos nosotros. Si usted creía que era cualquier cosa, debe decirle que abra los ojos, que usted no es cualquier cosa. Amados, palabra de 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 4. Amados, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién es usted? Ya Francisco no es Pancho, ni Félix es Félix, ni usted es Jesucristo encarnado en su persona, aquí y ahora. Yo no sé si entiende lo que estoy diciendo. Espero que entienda, porque de eso depende que usted disfrute a Dios. Porque nuestro modelo del tema que le estoy hablando se llama Jesús. Y Jesús vivió así, disfrutando a su Padre. Usted pregunta por qué Jesús oraba. Jesús oraba mucho porque tenía mucho que hablar con el Padre siempre. Porque el deleite de su vida, el gozo de su vida. Vaya al Evangelio de Juan con cuidado y examínelo bien, para que usted no haga como hace mucha gente, que hay demasiada gente que vive en esta fe con su fuerza, con la de ellos, que le hacen planes a Dios, que quieren que Dios los siga a ellos, y ellos creen que están tan encargados de la obra de Dios que se olvidan del Dios de la obra. Es que usted y yo no inventamos nada aquí, Usted y yo no pusimos nada aquí, a usted y a mí no pusieron ahí, que eso es diferente. Y la parte suya y mía es, sobre toda cosa, obedecer ese mandamiento maravilloso. Uno de los mandamientos más maravillosos de las Escrituras. Si quieres conocer a Dios, te va a decir cuál es. Orad sin cesar. ¿Oyeron ese mandamiento? Orad sin cesar. 24/7. Yo tengo otro que a mí me encanta, me encanta más todavía, de Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, con toda perseverancia, por todo, óigame, que todo, sí, es que el único mandamiento inclusivo en la palabra respecto a nuestra actividad para con Dios es orar. Por eso Jesús no enseñó a sus discípulos a ser buenos teólogos, no lo enseñó a ser buenos exégetas bíblicos. Jesús no lo enseñó a ser buenos apologetas, es decir, la gente que argumenta y sabe argumentar. No lo enseñó Jesús a ser buenos pastores ni buenos ministros. Jesús le enseñó, la única cosa que Jesús enseñó en 3 tiempos fue a orar. En 3 tiempos, ¿cuáles son? Instrucción, orientación y modelo. ¿Entienden qué es lo que estoy diciéndole? Jesús le enseñó cómo se ora. Jesús le enseñó en qué situaciones y por qué se ora. Y Jesús le enseñó ejemplos he dado. Como yo he hecho, ustedes también hagan. Si usted quiere prosperar en la fe cristiana, haga de la oración el asunto preferente de su vida. Preferente. ¿Qué significa esa palabrota? Lo más importante. Si usted no aprende a orar, usted será un niño espiritual siempre. Porque el Dios del cielo lo decidió el Dios del cielo. Usted y yo no sabemos de eso. El que sabe de esto decidió que iba a bendecirnos y que nos bendijo. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición. Digamos el texto, seguro ustedes conocen el texto. El texto, estoy hablando de Dios el Padre, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito, digámoslo juntos, ustedes lo saben. Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y el texto sigue. Ese texto 3 veces va a decir: a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Eso significa cuando seamos glorificados. Pero ¿por qué razón, aunque todas esas bendiciones están ahí, no se muestran así de nuevo en la vida y el carácter de todos nosotros? Porque algunos de nosotros tenemos problemas hasta con nuestra lengua, que es por donde todo comienza. Si usted quiere saber quién es usted en la fe, obsérvese cómo usted habla. Porque es su palabra la que dice quién es usted como creyente. Digo, y eso es lo mínimo, porque Dios no está contento con sus palabras. Dios está contento con la totalidad. Y son 3 elementos que Dios toma en cuenta en esa totalidad: tu palabra, tu conversación, ¿verdad que sí? Tu conversación, en tanto tu comportamiento y tu carácter. ¿Qué cambió Dios? Todo. ¿Cómo que lo cambió Dios todo? Sí, digámoslo de memoria. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Digámoslo de memoria. De modo, las cosas viejas pasaron, he aquí. ¿Cómo es que la Biblia afirma que todas son hechas nuevas y algunos de nosotros somos unos habladores que eso da pena? Mentirosos, pícaros, irresponsables, engañadores. Digo, ¿somos así o estoy mintiendo? Nos cuesta mucho amar al hermano. Preferimos ocuparnos de nuestras cosas y el otro sí que espere que yo estoy ocupado. Porque al mismo tiempo, por falta de eso que voy a contarle ahora, nos cuesta mucho obedecer. ¿De qué le cuento? Hermano, le estoy contando que la oración es la razón, el motivo y la causa de lo que nosotros somos, y que lo que Jesús espera de nosotros es que nosotros seamos transformados. ¿Cómo? Hermano, esa transformación que Dios espera de nosotros, tú no puedes hacerla. Dios no te la confió a ti. Dios no espera que tú cambies. Dios espera que tú te dejes cambiar. No sé si me están entendiendo. Me están diciendo, yo me acerco para allá, yo como el micrófono llega, yo puedo acercarme. Si no me entienden lo que estoy diciendo porque estoy lejos, yo me acerco a oírme. ¿Me están entendiendo, hermano? Eso se lo voy a repetir porque es muy importante. Dios, hay una cámara aquí, espérese. Dios no espera que tú cambies. Nunca lo he esperado. Él sabe que tú no puedes. Él sabe que tú no puedes cambiar. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, ay, no, jamás voy a hacer? Ay, cuando metió la pata otra vez. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Sí, es así, de esta manera. Es que nosotros, lamentablemente, creemos, porque la naturaleza mala que Dios dejó en nosotros, que de paso se ha dicho, no dejó esa naturaleza ahí para que nosotros sirvamos a ella ni con ella. La dejó exactamente para que nos veamos obligados a ir a servir en el poder del Espíritu, porque es en el poder del Espíritu que agradamos a Dios, y es en el Espíritu Santo que somos edificados, y es en el poder del Espíritu que podemos servir físicamente y obedecer. Porque quien nos da energía a nosotros, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer lo produce Dios, el deseo. El hacer, en la palabra hacer ahí, el dinamo, el poder de Dios en nosotros, siempre y cuando nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahí está el problema. Ya estamos llegando. El asunto es que nosotros queremos cambiar y debemos cambiar, pero no cambiamos. ¿Por qué no cambiamos? Porque alguien nos enseñó o nuestra carne nos engañó de que tú puedes hacerlo por ti y de que tú lo tienes que hacer. No, tú no tienes que hacerlo. Tú lo que tienes que acercarte a Dios. Dios no espera que tú cambies. Cuando Él vino a ti, Él vino para quedarse y se quedó dentro de ti. ¿Lo sabía? Que se va a quedar dentro de ti hasta el día de la redención, de la posesión adquirida. ¿Lo sabía? Que el Espíritu Santo no te va a dejar nunca. Que va a estar en ti aunque estés triste y apagado.
Triste porque tú no confiesas tu pecado y te apartas y sigues pecando y tú crees que nadie se da cuenta y sigue cada vez que tú mientes, cada vez que tú insultas, cada vez que tú criticas o hablas de un hermano, cada vez que tú pasas un chisme, el Espíritu Santo se entristece dentro de ti y no puedes servirte y servirle tú a Dios así porque tú estás en pecado. Chismotear es pecado. Mentir es pecado, los pecados de la lengua. Cuando tú te enojas, insultas a alguien y le dices, mire ese perro cómo maneja. Los pecados que apagan el Espíritu Santo en ti. Yo no sé qué estoy diciendo, que hubo unos murmullos por ahí. Espérese para que opine ahorita que no he acabado. Óiganme bien ahora, quiero que me oigan ahora, porque si no me oyen entonces el diablo se va a dar un banquete. El banquete del diablo, que usted no oiga lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mientras usted siga así, él lo tiene a usted en su mano y usted es una víctima. Siempre será un muchachito espiritual, niño, porque usted no sabe y si no sabe no puede actuar. Opinan ahorita, cuando yo termine. Es más, podemos quedar aquí para que hablemos de cosas si usted no lo entiende, pero ni modo. ¿Dónde es que estábamos? En que su lengua y mi lengua, los pecados que apagan el Espíritu Santo son emocionales y salen por la boca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, mentira, malicia. Vaya a Efesios capítulo 4, versículo 29 al 30. Ahí está dicho. Y usted lo tiene en su Biblia. Pero usted es un bíblico no para que tenga una Biblia. Usted y yo somos bíblicos para que obedezcamos la Biblia. Amén. Bueno, que ¿por qué no crecemos? Pues no crecemos, no somos transformados, porque el Dios que vino y se quedó dentro de usted, ese Dios que se quedó dentro de usted, le exige a usted que se acerque a Él. Dice, ¿cómo que me acerque? ¿Él está dentro de mí? Sí, pero estar cerca de Dios no tiene que ver con la distancia física, tiene que ver con la realidad espiritual. Y la realidad espiritual tiene un mandamiento: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, ¿por qué no somos transformados? Porque acercarnos a Dios es lo que en justicia facilita que nosotros tomemos la palabra, abramos la palabra, vayamos a la palabra, y el Espíritu Santo toma por el uso de nuestros 5 sentidos la palabra y la pone en nuestros corazones. ¿Le han oído ustedes que toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Han oído eso? Ya usted sabe. Tiene que darle el recurso de la palabra al Espíritu. Entre tanto que usted se acerca a la palabra, cada vez que usted se acerque a la palabra, sepa que se está disponiendo a ser lavado, a ser limpiado espiritualmente. Porque Dios nos limpia por el lavamiento del agua con la palabra. Ahora usted sabe por qué usted no crece. No crece porque no se trata de un asunto en la iglesia. No crece porque la iglesia no puede hacerle crecer espiritualmente a usted. Oiga, se lo estoy diciendo y parece una herejía. No estoy siendo un hereje. Le estoy diciendo que Dios guardó su crecimiento como un asunto personal que se resuelve personalmente, porque la salvación no es de nosotros como iglesia, es de Dios y es suya como individuo. Y entonces es de todos nosotros en la iglesia. No sé si me entienden. Es decir, hermano, termino este aspecto diciéndole que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está en nuestra vida y corazones, quiere que nosotros seamos salvos, santos, perfectos. Esa es la meta. Pero eso no va a suceder a menos que usted saque un lugar en su casa, solito, o vaya al campo, busque un lugar donde usted se sienta cómodo, todos los días, si es posible, coja su Biblia y dígale a su Señor: yo quiero cambiar, Padre. Ayúdame, Señor Jesucristo, yo quiero ser como tú. Y si usted decide ser como Jesús, usted ha hecho la mejor decisión de su vida, porque ese es el deseo de Dios, que usted sea como Jesús. Y si no, permítame remitirle a un espacio y lugar. Por un momento vengan conmigo en su mente a un lugar. Le voy a narrar una escritura y usted va a ir conmigo. Vamos a hacerlo rápido para que podamos aprovechar el tiempo, porque el tiempo pasa. Aquí vamos. Jesús dijo esta palabra. Pónganse en su mente conmigo. De cierto os digo que aquí hay algunos que no morirán no verán muerte hasta que vean venido el reino de Dios. ¿Están conmigo ahí en la escena? Jesús le dice a Jacobo, a Pedro y a Juan: síganme. Y se fue y subió con ellos. No le dijo nada, subió con ellos.
hasta una montaña. Estando en la cima de la montaña, como que Jesús no sabía lo que iba a hacer, porque Jesús no hizo nada. Simplemente se paró así y los discípulos frente a él, y en el momento ¡tuf!, apareció una nube de luz, y los discípulos vieron que el vestido de Jesús se hizo tan lindo, tan blanco, que oiga, casi no se podía ver, y ellos se sintieron tan bien en ese ambiente. Y cuando miraron para acá, vieron que habían otros dos. Aquí está Pedro, Jacobo y Juan, estaba Jesús, y ahí estaba Moisés y estaba Elías. Y cuando Pedro, que siempre era el creyente más, Pedro vio eso, dijo: Señor, ay Señor, bueno es que estemos aquí y que hagamos un tabernáculo para Moisés y Elías, otro para ti, otro para nosotros. Y al instante de la nube de luz salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y se fue todo y regresaron a la realidad. Y los discípulos, ya sabemos lo que pasó en la historia, que Jesús le dijo: no hablen de eso a nadie hasta que vean que el Hijo del Hombre resucite. ¿Qué fue lo que pasó? Una cosa simple. Todo estaba muy bien, Dios cumpliendo su programa, pero Pedro, como muchos de nosotros, Pedro, como todo buen evangélico, quería que las cosas fueran como él pensaba. ¿Qué le parece? ¿Me están entendiendo? Usted no va a crecer espiritualmente mientras que usted crea que su vida espiritual es un asunto como usted piensa. Usted de eso no sabe nada. Quien sabe de eso es su Señor. Quien tiene el control es su Señor. Para eso le dio una Biblia, para que sepa. Pero si usted no dedica tiempo a la Biblia, usted nunca va a crecer. Porque Dios decidió que usted crezca comiendo la palabra de Dios. Y Pedro lo dice de forma tan simple. El mismo Pedro, que pasó y creció, dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien y estar atento, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero del alma resplandezca en nuestros corazones. Y dice más: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No va a crecer hasta que no sea un bíblico de corazón y de estómago. Porque eso bíblico de cerebro no le sirve a Dios para nada. No importa lo que tú crees que sabes, tú no sabes nada. Y te digo yo que tengo buenas razones para creer que sé algo. ¿Y sabes lo que sé? Que no sé nada. Todos los días me enseñan algo nuevo. Eso sí, puedo decir que aprendí un poquito de esto. ¿Qué cosa? De que mi primera ocupación cada día es ir a la palabra, humillarme ante el Señor y preparar mi corazón para lo nuevo que me va a decir, porque todos los días aprendo algo nuevo. Pero eso es usted. No, yo soy un pecador como usted. Yo fui un creyente, le dije dónde comencé a ser un creyente, como usted. Yo pasé por todo lo que usted puede haber pasado, con una diferencia, que Dios me dio una gracia, y la gracia fue esta: os exhorto, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis a Dios vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso junto a una bendición más. Hermanos, dice el apóstol Pablo: nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo es que Dios da su gracia? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí hoy el día de salvación. Cada mañana es nueva y Dios tiene en usted la gracia de deleitarse, esperando que usted se deleite en Él. Porque de tal manera le amó Dios a usted y a mí, que espera que de tal manera le amemos nosotros a Él, que volvamos a encontrarnos con Él. ¿Sabe por qué usted no ora? Porque usted no ama a Dios. Nada, es mentiroso. Usted es un mentiroso, hablador, lenguachucho y todo lo que usted quiera. Porque si usted ama a Dios, pregúntese, ¿qué tiempo usted le dedica a orar? Tan simple. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Porque Dios es amor y Jesús es amor. Y el amor se encontró con el amor. Y cada vez que Jesús oraba, ay mamacita,
Eso era ¿usted que Jesús oraba noche entera? Porque es un banquete de amor, porque el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo se deleita en Dios. Eso tiene un nombre, se llama, ay Dios mío, no me voy a acordar la bendita palabra, una palabra grandota, una palabra compuesta que significa gozarse mientras bailamos, significa la palabra, gozarse mientras bailamos. Pero si es la palabra, una palabra que significa estamos juntos, estamos danzando, estamos gozándonos. Usted sabe quién goza siempre sobre sí mismo, quién baila siempre, quién se regocija siempre, el mismo que en el que nosotros tenemos que regocijarnos siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Hermano, la unidad de la iglesia en Cristo Jesús se da toda vez que la iglesia se regocija en el Señor. La iglesia en Cristo Jesús no se une porque hagamos cosas juntas. Eso es mentira, hombre. Eso de la carne, eso lo hacen los clubes, los partidos políticos hacen eso. Y los clubes también, y la logia y los mutualistas hacen eso. La gente se juntan, pero estar juntos no es estar unidos. Usted y yo no estamos juntos, usted y yo estamos unidos. ¿Sabe qué significa que estamos unidos? Jesús oró, Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es cuestión del ser, no del estar. Podemos estar, Pancho vive allá en Luperón y Pancho ora por mí. Yo vivo allá en Lawrence, Massachusetts, y lloro por Pancho. ¿Qué usted cree que está pasando? Pancho y yo estamos juntos. Estamos unidos. Él ora por mí. Pancho, tú oras por mí, ¿verdad que sí? Es para que voten la atención, porque usted está unido. Pancho ora por mí, yo oro por Pancho. Y Pancho y yo estamos unidos en Cristo, porque estamos regocijándonos en el mismo Señor en quien los dos estamos. ¿Se entiende eso? Que Dios nos dé gracia y sabiduría, hermanos. Eso nos lleva a la provisión que Dios ha hecho mediante el Hijo encarnado. Y como le he mencionado eso, Él decidió morar en nosotros por el Espíritu Santo, para que nosotros no solo tengamos el modelo, sino que nuestra posición en Él, en Cristo Jesús, bajo el régimen nuevo del Espíritu, porque es otra cosa que no entendemos bien. Hermanos, nosotros no estamos llamados a vivir bajo el gobierno de la letra. La letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa que el Espíritu Santo fue en nuestros corazones. Si leemos allá en Gálatas capítulo 5, vamos a hacer honor al Salmo 139, que es un salmo que a mí me encanta. Porque ese salmo, si usted no lo entendía, yo le voy a recomendar que lo lea hasta que lo entienda. Porque es la biografía de todos nosotros. Es la biografía espiritual de todos nosotros. Y me gusta de ese salmo unos versículos particulares que dicen, después que el salmista dice, viene desde el útero, ¿verdad que sí? La historia viene de, nuestra historia espiritual viene desde el útero de su madre. ¿O usted cree que está aquí porque su papá y su mamá decidieron casarse y tener un muchachito porque querían tener un hijo? Eso es lo que ellos pensaban. Lo que Dios pensaba es, van a ser mi hijo Pancho. Pancho, te embromaste, te tengo de frente y te voy a agarrar a ti ahí como medida. Van a ser mi hijo Francisco. Y van a ser de fulano y fulano en el tiempo que él dijo. Lo voy a diseñar así porque yo quiero que él sea. Mira, y lo hizo único, original y sin copia. Francisco tiene muchos hijos, otros hijos, ¿verdad que sí? Todos, algunos pueden parecerte a ti o a su esposa, pero como tú no hay otro. Pues mire, eso no es de Francisco, eso es de mí, de usted. Porque Dios se toma la gracia, el privilegio de hacernos originales. Somos únicos. Mire, gócese en que usted es usted. Regocíjese en que Dios le ama a usted como usted es. Porque Dios le cambió a usted para que sea como Él le agrada. Que a usted no le agrada a Dios, esas son otras cosas. Pero usted le agrada a Dios porque Dios se agradó de usted. No hay que vivir una ley, una norma. No, yo tengo que orar para agradarle a Dios. No. Usted no tiene que orar para agradar a Dios. Usted tiene que orar porque Dios se agrada de usted. No, que tengo, y ahora que tengo que ayunar para agradar. No, usted no tiene que ayunar para agradar a Dios. Oiga, usted no puede hacer absolutamente nada para cambiar lo que Dios quiso que usted sea. Lo que usted sí puede hacer es, y debe hacer, entregarse a Dios, confiar en Dios, rendirse a Dios, acercarse a Él todos los días. Y todos los días Dios le va a agradar más a usted, porque ya usted le agrada infinitamente a Dios. Solo uno hizo un aplauso porque él me entendió. Y de paso se ha dicho
Que lo del aplauso no hay problema conmigo, porque yo sé que los evangélicos antes decíamos amén, ahora hacemos aplauso. Pero no hay problema con eso tampoco. Somos la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia está aquí, estamos creciendo y cambiando, no hay para dónde. O cambia, oiga, o cambia o perece. Así que aplaudan, hermano, no se preocupen. Si la brega decía amén, aplaudan, no se apuren. El asunto es, hermanos míos, que nos toca a nosotros hacer la parte nuestra, y la parte nuestra pasa porque Dios decidió colocarnos para Él. Y oiga la palabra, que se cumplen en lo que estamos viviendo. Oiga lo que en el Salmo 139, usted quizá lo sabe, yo lo sé de memoria. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, allí estás tú. Si en el cielo hiciera mi estrado, aquí allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me asirá tu mano y me agarrará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Usted sabe cómo Dios resolvió eso? Viviendo dentro de usted. El tema es qué va a hacer usted con Dios, porque Dios espera encontrarlo a usted tantas veces como sea posible en el día, en su día. Por eso el texto que citábamos ahorita, Efesios 6:18, dice que en toda, porque Dios en el término y la capacidad de orar nos resuelve todos los asuntos, todos. La determinación de Dios es que andemos conforme al Espíritu. La razón, que nosotros vivimos por el Espíritu. No lo han visto en la Escritura, Gálatas capítulo 5. Y oiga la palabra, si vivimos por el Espíritu, es decir, déjese de cuento. Si el Espíritu Santo se apartare de usted, y ese es porque algunos tenemos problemas. Si el Espíritu Santo se apartare de usted y lo dejara, usted sería como un perro, como un cerdo. Usted volvería peor impío que lo que usted era. Si algunos de ustedes vivimos demasiado así, es porque no andamos en el poder del Espíritu que está en usted con la intención de ejercitar todo control de Dios sobre su vida. Porque el Espíritu Santo está en usted para llenarle siempre. No cuando a usted se le ocurra. Usted tiene que andar en el control del Espíritu siempre. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es porque Él se lo dio. ¿Y cómo puedo evitar eso? Le voy a decir cómo. 3 cosas le voy a decir. Mire, una, para andar en el poder del Espíritu Santo, asegúrese de que usted no peca. Y si peca, le tengo una buena solución, que la dio Dios, no es la mía tampoco. La solución de Dios, 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. Ya está lleno del Espíritu. Porque quien limpia de toda maldad es el Dios justo que derramó su sangre por usted y que vive limpiándole todos los días. Hay un pasaje que nosotros casi nunca mencionamos, pero que está allí en 1 de Juan capítulo 1 que dice el pasaje capítulo 7, si mal recuerdo, que no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué más dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ay, hermano, ¿sabe qué estoy diciendo? Que aunque usted tiene el Espíritu Santo contrictado, porque usted miente, engaña y no controla sus emociones, o lo tiene apagado, porque el Espíritu Santo se apaga cuando usted se niega a servir en un ministerio al Señor. Usted está en la iglesia para que sirva. Usted no está en la iglesia para ir a la misa evangélica. No, señor, usted no es católico. Usted es un evangélico regenerado por la sangre de Cristo y está en la iglesia para servir. Tiene unos dones del Espíritu Santo que están a usted para eso, para que crezca espiritualmente. Porque el crecimiento espiritual se da desde la oración consagrada al servicio consagrado. Pero si usted ora, pero no sirve, no crece. Porque el crecimiento se da según la actividad propia de cada miembro. Ay, ay, ay. ¿Oyeron eso? Espero que no estén cansados. Todavía me faltan 20 minutos. Y yo acabo cuando acabo. Dije, ¿verdad? 1 hora, ¿verdad? Así que yo sigo. Le dije que le decía 3 cosas del Espíritu Santo. La una es, usted confiese su pecado. Si usted, oiga, antes obedezca 1 de Juan. Óigalo bien que dice. Que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Es decir,
A mí no me vengas contigo o al pastor o al, no sé ninguno de ellos. Es tú solo que tienes que ir a la presencia de Dios. Busca un rinconcito donde te guste. Vete a una montaña, vete a la playa. Ve solo. Y dile a tu Señor, Señor, examíname, oh Dios. Para decírselo como David, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, si yo he pecado contra ti y yo no lo sé, muéstramelo. Señor, enséñame dónde te estoy faltando. Tienes que hacer eso solo algún día en tu vida. Y ojalá lo haga pronto. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te hable al corazón. Porque Dios quiere hablarte, quiere guiarte, igual que cuando te trajo a Cristo. Pero tú eres de los sordos que no oye a Dios porque tú no te acercas a Dios. Y Dios no pierde su tiempo hablándole a quien no quiere oírle. Si tú quieres oír a Dios, yo te puedo asegurar esto. Dios siempre habla de muchas maneras. No lo digo yo. Job capítulo 34. Habla de muchas maneras, de las que Él quiere. Él es Dios soberano. Yo recuerdo a un gran teólogo que lo oí decir una bobería una vez. Porque los teólogos hablamos mucho disparate, ¿sabes? Hoy en día las iglesias creen que lo que necesitan son más teólogos. No, no. Lo que necesitamos son más gente consagrada. Si teología afuera, el mundo estuviera bien. Se lo dice un teólogo, ¿sabe? Un teólogo le dice a ustedes que no pierda su tiempo haciendo teología, que la teología es útil al servicio de su fe. Pero para usar la teología tiene que tener una fe fuerte, bien determinada. Determínese en su fe. ¿Por qué? Porque la medida de todo lo que Dios hace no es nunca su conocimiento. Nunca es lo que tú crees que eres o lo que tú crees que te sabes o los títulos que tengas. Eso es mentira y es del diablo. ¿Tú sabes qué es lo que Dios usa siempre? Tu fe. Tu vínculo con Dios es por la fe y nunca será fuera de la fe. Porque sin fe, ya ustedes lo dijeron, ¿verdad que sí? No pierdas tu tiempo que tengo que leer esto para yo ser un que sabe más y leer lo otro. Sí, olvide. El cerebro y la racionalidad nuestra es válida. Dios nos los dio para su gloria. Nuestro corazón y nuestras emociones son válidos y Dios nos los dio por nuestra gloria. Para su gloria. Pero Dios nos dio lo que yo llamo el órgano de creer, que se llama la fe, y todo lo demás tiene que supeditarse a eso, porque lo que no proviene de fe es pecado. ¡Huépale! ¿Cuánta gente que pecan contra Dios leyendo libros de teología y que se creen que saben? Lo conduce al pecado. ¿Por qué lo conduce al pecado? Porque el conocimiento envanece, más el amor, díganlo duro y a coro, el amor, una vez más, el amor, eso es lo que tú haces cuando oras. Cuando tú oras, tú le estás mostrando a Dios que tú lo amas, que tú lo amas tanto que quieres estar con Él. Que no va a 15 minutos huyendo porque tengo una serie ahí, el juego. Es que el juego va a comenzar, yo aquí de que orando un bendito culto de oración en la iglesia. Yo ahí las águilas van a jugar. Y van a jugar con el Licey, Dios mío. ¡Ay! Dios no se mete en el tema de tu águila o tu Licey, tu escogido, tu toro. Eso es lícito, como diría el apóstol Pablo. Eso también haremos si Dios lo permite. Pero si tú eres de los que dejas de orar para ver tu juego de pelota, estás pecando. ¿Lo sabía? Es decir, que tú amas más tu béisbol o en mi caso, mi fútbol, que a Dios. No, yo nunca voy a hacer una cosa. Dios me guarde. ¿La tentación viene? Sí. Pero yo sé que lo importante y yo quiero lo importante. El amor edifica. Y oye la palabra que te tengo. Siempre que te presente a Dios ante su palabra en humildad, Dios te va a limpiar con la palabra, te va a edificar y nunca te parará de su presencia sin una bendición de Él. Si tú dices que amas, eso es porque tenemos problemas en las iglesias que decimos que amamos, pero es mentira. Porque si tú no haces algo por el alguien que tú amas, tú eres hipócrita y mentiroso. Ay, hermano, yo sí te amo. Ok, ¿qué tú haces por tu hermano? Si tú no haces nada por tu hermano, tú eres un mentiroso
Y no te va a decir lo que dice el apóstol Juan, porque lo dice más difícil. Juan dice homicida, criminal, asesino. Porque tú tienes amor en tu corazón. El amor de Dios fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, para que tú lo uses a favor de tu hermano. Tú no estás aquí por ti, porque Dios no pierde su tiempo dándole cosas a gente como tú o como yo. Dios nos da a nosotros todo lo que tenemos para que lo usemos para gloria de su nombre, al servicio del otro. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿No somos bíblicos? Pues eso es bíblico. ¿Y no somos cristianos? Sí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otro. ¿Entendieron por qué le dije al principio que eso de bíblico cristiano como que verdad? No está fácil. El tema es que nosotros no podremos, hermano. Yo confieso que no puedo. Pero al mismo tiempo admito y declaro, como diría quizá un hermano pentecostal de esos hermanos pentecostales bien RT, dirá, yo declaro. Sí, porque ellos declaran y no saben lo que declaran. Usan esa expresión para hablar mucho disparate. Los pobres hermanos a veces son así, es verdad. Yo declaro, y yo no declaro eso. Yo estoy diciendo que la palabra enseña claramente que para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ah, bueno. Ahora usted entendió por qué Dios decidió que tengamos que orar y que amarle, y que nuestra expresión de amor a Dios, suprema expresión, es que vayamos a estar con Él, que oremos así hacia Jesús. Y la parte nuestra es imitar a Jesús. Hermanos míos, debemos vivir en el Espíritu. La razón por la que debemos andar en el Espíritu es porque vivimos por el Espíritu. Pero permítame acotarle, señalarle una cosita más respecto al Espíritu. Y es que no solo debemos andar en el Espíritu porque vivimos por el Espíritu. La palabra enseña que debemos andar en la danza del Espíritu. Y si no le gusta la palabra danza, se la voy a cambiar. La cadencia del Espíritu. Dice, ¿y qué es eso? ¿Y qué nueva doctrina es esa? No, una nueva doctrina, no, es enseñarse la palabra que está aquí. Es esto, se lo voy a decir con una ilustración, y después ya sé que tendremos tiempo para hablar mucho, entonces que usted quiera. Oiga la ilustración. Yo era un niño, yo tendría unos 8 años. Tuve el privilegio de nacer y crecer en el Aire Trujillo. O sea, algunos de ustedes que no saben de qué se trata, pues el Aire Trujillo fue un tiempo muy especial en el que todos los hombres de 18 años arriba tenían que vestirse de guardia, color amarillo, de khaki, color amarillo, con su gorrito, su corbatita negra, y tenían que marchar. Yo crecí entre 2 escuelas, un liceo secundario y una escuela primaria. Ay, hermano mío, a las 7:30 había que estar ahí parado. ¿Quiénes? Todos los hombres de 18 años y que estaban estudiando ya de séptimo para arriba y los 18 años para arriba. ¿Dónde estaban? 7:30 de la mañana. Truene, llueve, ahí, derechito, todo el mundo. Con su gorrito de medio lado, su corbatica negra. Y mire, y ese filo de su pantalón que podía cortarse algo ahí, ese filo, todo el mundo ahí derechito. ¿Y qué era eso? Se llamaba servicio militar obligatorio. ¿Y saben para qué estaban ahí? Para marchar. Todos los días. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y cuando decían cadencia, entonces todos decían 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mire, se echaban horas en eso. Dice, ¿y qué tiene que ver eso con lo que usted está diciendo? Tiene que ver que quien guía nuestra vida es el Espíritu Santo. Y quien pone la manera y el ritmo en que tú y yo tenemos que vivir es el Espíritu Santo. Es la cadencia del Espíritu el que dice 1, 2, 3, 4. ¿Sabe qué estoy diciéndole? Es el que indica lo que tenemos que hacer. Muchos de nosotros no sabemos de eso porque apenas podemos andar llenos del Espíritu porque ni sabemos con qué se come eso. Dice lleno del Espíritu. Pues mire, lleno del Espíritu es la manera en que el Espíritu Santo gobierna a todos los nacidos de nuevo. Es la manera como el Espíritu Santo hace posible que usted y yo sirvamos y vivamos para Dios.
es la manera que le da sentido a la oración suya, porque usted no sabe orar. Y le tengo mala noticia: usted no sabe orar, no sabrá orar y nunca va a aprender a orar. Porque si usted quiere orar como conviene, entonces usted debe de venir voluntariamente, acercarse al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para oportuno socorro. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Aló? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. No le dije que eso no tiene que ver con usted. Lo suyo es estar ahí, lo suyo es estar presente, lo suyo es estar disponible, lo suyo es decirle: Señor, yo estoy aquí para ti, ayúdame, Padre. Abra la Biblia. Usted no sabe lo que va a pasar, pero Dios sí sabe lo que va a hacer. Si usted está ahí, ¿sabe qué es lo que nos pasa? Que no nos gusta estar ahí porque a su carne no le gusta eso. Su carne no ama a Dios y su carne nunca va a amar a Dios. Y a su carne usted debe que llevarla a la mala, a la mala. Pablo dice: mi cuerpo lo someto a servidumbre. Eso se llama disciplina, que usted no puede vivir como quiere, viendo lo que usted ve, haciendo lo que usted hace. Hermanos, la provisión del Espíritu Santo es lo que trae liberación completa. Sometido al Espíritu Santo de Dios, Dios nos libera para que vivamos esta fe maravillosa. Les recomiendo Romanos capítulo 8, léaselo enterecito. Hay 7 leyes, normas, principios allí que indican que nosotros estamos para vivir libre. Se lo voy a mencionar así: redención completada, 1 al 4, versículo 1 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos, no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues mire, no se evita que usted no va. Porque el Espíritu Santo de Dios guía a los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. La disponibilidad del Espíritu, porque la carne no puede, con la carne no puede agradar. Los que se ocupan en las cosas de la carne mueren. Para usted vivir esta vida tiene que ocuparse de las cosas del Espíritu. Es decir, su mente y su corazón tiene que estar allí, porque el Espíritu que hace la obra de santificación. Usted no puede santificarse, usted no puede hacer nada. Usted no puede ni siquiera leer la palabra para usted con usted. Dios, si usted hace lo único que usted puede hacer, acercarse, es un acto de obediencia. Una vez que usted se acerca y está disponible para Dios: Señor, yo estoy aquí para ti, ahí comienza Dios a hacer su parte. La acción de la vida por el Espíritu. No solo vamos a tener el Espíritu que nos guía, tener el Espíritu que va a darnos poder para vivir esta vida, pero la da en función de lo que usted quiera. Auxilio seguro y adecuado para vivir. Seguridad, hermanos míos, por el Espíritu Santo, operando Él. Y si el que levantó de los muertos a Cristo, si el Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que la carne que murió deja de ser la carne de pecado para ser la capacidad de vivir agradando a Dios. Eso lo hace el Espíritu. Y una cosa más, esta es mucho más grande, y se la voy a dejar de tarea: seguridad plena en esperanza. La creación gime, aún la creación tiene dolores de parto, y nosotros gemimos con ella. Pero voy a dar un salto en el pasaje, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien, a pesar de la tribulación que vengan. Porque si usted se cree que va a vivir esta vida sin pruebas, se equivocó. Si quiere vivir para Dios, prepárese, que el Hijo eterno de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y usted y yo por igual. Jesús es nuestro modelo, tanto en la bendición como en el sufrimiento. Pablo decía que él sufría en su carne lo que faltaba por el sufrimiento de Cristo en la iglesia. Ay, Cristo no dijo tatelatai, consumado es. Sí, lo que tiene que ver con la redención, sí, pero lo que tiene que ver con la perfección nos toca a nosotros. Ajá. No sé si me entendieron. ¿Me entendieron? O se lo repito: lo que tiene que ver con la redención está completito, tatelatai, la cuenta fue pagada. Nadie puede añadir nada a su vida espiritual. Nadie. Está hecho, completo, realizado, finalizado.
nadie nos separará del amor de Cristo. ¿Por qué Pablo dice eso? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el Dios trino y uno mora en nosotros, en el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ay, párese ahí un momentito, que aquí estoy terminando ya. 4 minutos y termino. Los evangélicos religiosos se creen que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad para hacer lo que les dé su gana. Eso se llama libertinaje. Para que sea libertad hay que hacerlo como Juan 8:32 lo dice. Y conoceréis la verdad. No hay libertad sin ley, sin sujeción a la demanda. Por eso estamos donde estamos. En Estados Unidos tenemos un señor presidente que cree que la ley sí, pero no. Aquí tenemos un sistema de gobierno en el que depende de quién robe y cuánto robe. Y nosotros, culturalmente hablando, todos estamos condicionados a creernos que la libertad es ese pobre policía. Mira, la meta ahí, dobla por aquí, vete, corre. Hermano, eso es libertinaje. La libertad es obediencia. Quien genera la libertad siempre es la obediencia. Y si tú quieres ser libre, todo lo que he tratado de decirle, hermano mío, es que por su gracia estemos seguros de disfrutar. Comencé diciéndole que iba a hablarle de una emoción, ¿verdad que sí? Disfrutar. Tenemos que disfrutar a nuestro Dios y Padre, que está presto a oír nuestra oración, que nos ama, que nos anhela y que nos espera ahí donde tú decidas encontrarte con Él todos los días. Él va a estar ahí esperándote, porque en Él vivimos y nos movemos. Ese Dios y Padre nos mandó a su Hijo eterno, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, que hizo la obra imposible para nosotros, que fue comprarnos para Dios, redimirnos para Dios. Y ese Jesús, esa diada de Jesús y el Padre, en la gloria suya decidieron enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, nos encontró siendo perdidos cuando éramos impíos. Acuérdese que a usted no le dieron vida eterna cuando usted era medio salvado, que usted iba a una iglesia. No, a usted le dieron vida eterna cuando usted era impío. Dios nos amó siendo impío, nos regeneró, nos dio la vida eterna, nos ayudó, nos lo dio aquí a nuestros corazones para que nos guíe. Y como si eso fuera poco, nos dio una cantidad de lo que mis hermanos, creo que mis hermanos reformados son los que llaman medios de gracia: la iglesia, la oración, el ministerio, la comunión, el ayuno, la entrega, la ofrenda, el trabajar, el servir. Todos son medios que Dios en su gracia nos ha dado para Él glorificarse en nosotros. ¿Y sabe quién lo hace? Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero hermanos míos, eso no va a suceder a menos que nosotros hagamos una cosa simple: que nos acerquemos con nuestros 5 sentidos. No dejen ninguno fuera, porque la Biblia no es cuestión de leerla. Nos enseñaron eso, ¿verdad? Los que nos dieron la fe, y gracias a Dios nos dieron lo que tenían, y entre los que tenían una Biblia y la necesidad de leerla. Es cierto, hermanos, hay que comenzar por leerla. Leer la Biblia por sí solo nos garantiza 4 bendiciones particulares. Si usted quiere saber cuáles son, vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 17, lea de versículo 20 al 22, y hay 4 bendiciones más por leer la Biblia. Pero el que lee la Biblia se ha quedado ahí, no va a avanzar. No hay que leerla nada más, hay que meditarla. ¿Sabe qué tiene que hacer? Use sus ojos para gustar la palabra de Dios, y en su mente deleítese meditándola. Sus oídos, dedíquelo a oír la palabra de Dios. Cójala y léasela a usted mismo en voz alta. Hay muchísimos medios en esta generación que usted consigue la Biblia grabada. Póngala y oiga la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa con el oír? Que se va a comportar por lo que usted oye. Usted sabe qué pasa con la vida de mucha gente que oye a la ñoñadito y sus canciones preferentes, la primera, no estoy diciendo que no la oiga, no son cosas mías, usted que decide que oye o no oye. Pero usted se levanta primero temprano y pone: pena es la que siento en mi alma. ¿Qué usted cree que le espera a usted en ese día? Pena, amargura,
tristeza, una bachata que le desalienta. Pero si por la mañana usted coge la palabra, como a mí me pasó esta mañana, Es que lo digo, todos los días yo aprendo algo. Cuando yo me levanté esta mañana, ¿sabes cuál fue la primera palabra que uno me goza? A mí, mira, victoria en Cristo. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano. ¿Cómo me siento yo? ¿Y cómo usted cree que yo estoy? Si yo fuera un hermano pentecostal de sonoros pentecostales que son bien, diría, hermano, en victoria. Pues sí, es que no hay que ser pentecostal para tener victoria. Lo que hay que se refiere al Señor. Mire, use sus ojos, use su oído, use su tacto para tocar la palabra, para ir a Dios y decirle, ay Señor, qué bueno que yo estoy aquí, soy yo, Padre, tu Hijo, a quien tú amas. Pero solo use su tacto, use su gusto para saborear la verdad de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios es dulce como la miel y no como cualquier miel, la que desciende del panal, porque venden muchas mieles por ahí, pero esta es pura. Su olfato. Y mi nariz entra en juego también. Sí. Si usted está en Cristo, usted y yo tenemos el compromiso de oler a Jesucristo. ¿Lo sabía? Donde usted está, usted tiene que llegar y no decir ni media palabra. Y cuando usted entra, la gente lo ve y dice, tú eres cristiano. Dice, ¿cómo tú lo supiste? Es que se te ve. Ellos dicen se te ve porque no saben que nosotros no nos vemos, nosotros olemos a Jesucristo. Terminemos haciendo una oración que yo quiero sugerírsela. Yo no creo en las oraciones que debemos ser espontáneos en la oración. Pero hay una que yo quiero sugerírsela ahora, porque a mí me ha servido mucho y nos sirve mucho. 1 hora y 3 segundos. Termino ya con esta oración. Salmo 19 es el versículo 11 al 14. Está hablando de la palabra de Dios. Después de haber dicho que dulce como la miel, dice, tu siervo es además amonestado con ella. En guardarlo hay grande galardón. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Atrévase a presentarse ante su Señor y abrirle su corazón así. Dígale que usted no quiere ser un soberbio. Dígale que usted lo ama. Dios Padre, yo te amo en la comunión de Dios Hijo con el Espíritu Santo, ayúdame. Y propóngase disfrutar a Dios. Porque lo mejor que nos ha pasado a nosotros es que tenemos a Dios en nosotros para que lo disfrutemos. Padre, qué bueno, qué lindo, qué precioso, qué agradable es saber que te tenemos a ti como lo mejor de nuestras vidas. Padre, no podemos menos que agradecerte, Dios santo y bueno. La gracia de servirte, de amarte, de glorificarte es infinita. Y nada podemos hacer o decir que no sea porque tu gracia y tu amor nos ampara. Padre, gracias por Jesús. Gracias por darnos a tu Hijo precioso, maravilloso, que se diera a la cruz del Calvario por nosotros y modelar nuestra gloriosa fe, de la cual tú nos haces partícipes por tu Espíritu Santo mediante tu palabra. Señor, muchísimas gracias. Yo quiero terminar y termino esta oración ya. Pero es posible que aquí haya alguien que no se haya convertido a Jesucristo, que lo tenemos como un hermano en la fe y la mujer él cree que es un hermano en la fe. Mire, usted es un hermano en la fe. Si el Espíritu Santo le guía a usted, yo le felicito, usted es un hermano en la fe. Pero si usted es uno que le da brega a orar, usted no conoce a Dios porque usted sí está en la iglesia, pero usted nunca ha aceptado a Jesús, el momento es ahora. Dele su corazón a Jesús y Jesús le dará a usted la vida eterna. Y usted dice, ¿cómo es eso? Ay, no se preocupe, que eso lo sabe usted nada más. Si usted necesita ayuda para que Jesús llegue a su corazón o para que Jesús sea el Señor suyo, porque
porque usted quiere, hable con cualquiera de aquí, diga, yo necesito ayuda. No se vaya de aquí sin eso, porque eso va a implicar su vida eterna. Ya sea porque usted no tenga a Jesús y vaya a ponerse en el camino de la vida eterna que lo lleva a la gloria, o ya sea porque usted ha sido un creyente desobediente, que no ha hecho la voluntad de Dios, ni quiere hacer la voluntad de Dios porque no sabe cómo. Hable, que aquí estamos para ayudarle. Hermanos míos, que Dios nos bendiga.